estimadas y estimados, ya teniendo los resultados de nuestra segunda fase del modelo, ahora lo que voy a pasar a hacer es a analizarlo para analizar propiamente su ajuste, como que les puse la guía. Lo que tienen que ver ahora es ver que se cumplan las condiciones de validez del modelo y ya y viendo eso y corrigiendo lo que se pueda corregir, digamos, en cuanto a las condiciones de validez. Posteriormente vamos a pasar a la fase donde se eliminan variables y se da forma a la tercera fase del modelo. Entonces empezamos. Lo primero que hacemos, yo ya tiré la regresión del modelo con anal analizar, regresión lineal, etcétera, agregué las variables y me dio como resultado este modelo. Entonces, como les dije, tenemos que empezar desde abajo hacia arriba. Lo primero que vemos es el diagrama de dispersión. Ya, vemos que no se distribuye para nada normal. Hay una forma definida, estriada, porque se mide de 1 a 7, entonces no hay valores entre medio, como, no sé, 2.5. No puede haber, porque una persona solamente responde o 1, o 2, o 3, etcétera, hasta 7. Entonces, eso lo podemos solventar y lo vamos a hacer con el test de elemento. O sea, solventar el no saber si existe normalidad. Pero ya se empieza a vislumbrar que no, porque además no solamente está estriado, sino que tiene una forma como rectangular, definida, digamos, y como así, recordando que un gráfico que se distribuye normalmente, disculpen, tiene que ser como una nube de puntos aquí al medio, circular y simétrica, así si uno le hace un corte vertical u horizontal, tiene que quedar como los mismos eh, trozos así a cada lado, que se vea parecido. Entonces ya, vemos que no se comporta para nada normal, eso obviamente lo vamos reportando. Vemos también en el gráfico PP que la distribución de los errores no se distribuye y aquí quizás queda más claro que acá. Eh, no se distribuye para nada normal en relación a la recta perfecta, que es la que nos fija la normalidad que deberían tener los errores idealmente. ¿Por qué pasa esto? Porque hay lo más probable errores sobre y bajo eh, 3. Entonces, es decir, sobre 3 y bajo menos 3 que escapan a la normalidad en cuanto a la predicción de es decir, la diferencia de el valor predicho y el valor que se ve en la población. Se dan cuenta aquí en un gráfico de normalidad la distribución es decir, de la regresión de los residuos estandarizados escapa por mucho a lo que podríamos considerar como normal y sobre todo los valores medios se dispara demasiado. Entonces aquí, bueno, vemos la estadística de los residuos, el mínimo y el máximo, ya vemos al tiro que el mínimo es 5.4 y el máximo es 5.5, entonces pasa por mucho nuestra barrera de 3 que deben ser los valores normales. Y si nos fijamos en los diagnósticos por casos, son muchos los casos donde se escapan de ese parámetro. Entonces, primer cosa, es decir, primer procedimiento por llevar adelante, excluir esos valores. No lo voy a hacer al tiro como para no cortar el hilo, pero ya tenemos dos procedimientos pendientes, que es hacer el test del event para propiamente el diagrama es decir, para los valores estandarizados, pero luego de excluir estos valores, eh, estos este diagnóstico que nos informa acerca de los residuos que se escapan de lo que se espera sea la normalidad de distribución, porque lo más probable es que estos casos sean los que están influyendo en que se comporte de manera tan poco normal o que muestre tan poca normalidad el gráfico propiamente y la distribución de los resultados además de este gráfico. Entonces, esas dos tareas pendientes. Y posteriormente vendría revisar los coeficientes, pero como vemos eh, hay tanto error que lo primero que haría yo por lo menos es corregirlo y posteriormente ya entrar a la lectura de los coeficientes que van a ser los que vamos a reportar como resultado de nuestra segunda fase del modelo y ver su evolución en relación a la primera fase del modelo y desde los resultados que nos dé acá empezar, no sé, pues a eliminar variables, como a limpiarlo, con tal de pasar a la fase 3. Entonces, vamos por orden. Primero, por la cantidad de casos, los outliers multivariantes, digamos, que tiene nuestra distribución, es decir, que tienen los casos que participan dentro de la regresión, lo que hacemos es un filtro para eliminarlo.
al principio habíamos hecho, es decir, analizado un ponderador para que no hubieran un caso que valiera más de 5 personas. Entonces, para hacer eso, hicimos un filtro propiamente para los casos sobre 5 en ponderador, y además activamos el propio ponderador, y de hecho podemos ver que está el ponderador activado y el filtro activado que se hizo para ese ponderador. Entonces ahora, para además filtrar a los outliers multivariantes, lo que tenemos que hacer es es decir, agregar a esa condición de que se excluyen los valores sobre 5 en ponderador, es eliminar, o que no se tomen en cuenta los valores sobre 3 y sobre menos 3, disculpen, sobre 3 e inferiores a menos 3, que estén en la distribución probablemente del residual estandarizado. Lo que hacemos entonces, vamos a donde está codificado nuestro filtro, datos, seleccionar casos, y vemos, ya habíamos activado si satisface la condición, que era de que los ponderadores, es decir, que se excluyeran los ponderadores que fueran sobre 5. O sea, si es que valía 5, ya lo dejamos pasar. Pero ya sobre 5, si una persona valía por 5.1 personas, porque se ocupa decimales en los ponderadores, ya salía del análisis. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, además de esa condición de que excluimos los valores por sobre 5 en relación a los ponderadores, es excluir además los residuos estandarizados por sobre 3 e inferiores a menos 3. Entonces, para hacer eso, ponemos i, o sea, la primera parte de los ponderadores, y además que los residuos estandarizados, que cuando ustedes los corran la regresión, les van a aparecer al final guardado. Bueno, y que tienen que estar seguros de que sea de la regresión que hicieron recién, por así decirlo, porque si tiran varias regresiones, obviamente le va a guardar harto residuales estandarizados. Entonces tienen que ver que sean los residuales estandarizados de la regresión que corrieron recién y que quieren volver a analizar. Entonces, eligen los residuales estandarizados, los agregan, y ahora como condición dicen que tienen que, o sea, no se van a tomar en cuenta los casos que sean mayores a el valor absoluto de 3. Aquí el valor absoluto, si se dan cuenta, aquí al lado de la i hay como un palito. Ponen el palito, después ponen el 3 y vuelven a poner el palito. Si no se acuerdan, en matemática cuando ustedes tenían valor absoluto de 3 es 3 y menos 3. Entonces van a ser los valores que sean sobre 3 o inferiores a menos 3. No sé si se entiende. Entonces, aceptamos, podemos continuar. No es válida. Claro. Quizá, a ver. No, voy a hacer otra cosa. Porque en realidad, si es el valor absoluto de 3, significa que. No, está ahí haciendo. De prueba estaba haciendo. Entonces tienen que excluir los valores sobre 3. Y además pueden poner i de nuevo los residuales estandarizados que sean menores a menos 3. Y ahí debería quedar bien. Entonces, se excluyen los casos por sobre 5, los casos de residuos estandarizados por sobre 3 y los casos de residuos estandarizados menores que menos 3. Entonces le ponemos continuar y aceptar. Entonces ahí ya se nos creó el filtro. Siempre que siempre cuando creen un filtro o hagan saquen una variable del modelo, etcétera, tienen que volver a correrlo, porque solamente una vez que vuelven a correr el modelo se agregan como los cambios que van haciendo. Entonces ese es el único cambio que voy a hacer por ahora, quitar los diagnósticos, es decir, quitar los valores que me arrojó el diagnóstico, que se alejan de la normalidad, para ver cómo queda mi regresión. Entonces voy a analizar, o me voy a este cuadro que me tira las últimas cosas que he hecho, regresión lineal. Ya tengo todo agregado, no tengo que poner nada de más, están las opciones que ya puse guardar, entonces solamente tiro aceptar de nuevo. Y si no quiero que se me reconfundan con los valores anteriores, digamos, ya teniendo obviamente
redactado o reportado, mejor dicho, que cree ese filtro para eliminar toda la cantidad de casos que me salieron aberrantes. Puedo cerrar el visor de resultados para que me quede solamente la nueva regresión. Entonces, ya teniendo la nueva regresión, vemos que todavía están todos los residuos que habíamos tratado de sacar, pero que son inferiores, porque vuelven a haber residuos propiamente de la regresión, pero si se fijan ahora están mucho más ajustados. Si queremos ajustarlo más todavía, tenemos que hacer cambios ya al nivel de variables. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero aquí en las estadísticas de residuos sería que el residuo estándar, los valores extremos eran de 5 a 5, de menos 5 a 5. Entonces ahora se ajustaron más a 3. La cosa es que, como le dije recién, para volver a como reajustarlo más todavía, tenemos que hacer cambios en las variables y eso va a tomar un poco más de tiempo. Pero ya teniendo eso, vemos aquí vemos que se nos dispersó más todavía, pero no sé si será idea mía, pero como que va para una nube, algo así. Como que de lo junto que estaba y lo rectangular, como que se normalizó un poco más, entre comillas. Aquí, de la S como tan pronunciada que había, creo que en algunos lados se ajustó un poco, en algunos tramos. Pero algunos tramos también parecieron alejarse más. La normalidad no se ajustó, está casi igual de cuando vimos el primer histograma. Y aquí tenemos los resultados de nuestro modelo. Ya a este punto yo reportaría lo que fue el segundo o lo que es la segunda fase del modelo, porque ya la tercera es probablemente la que está con las variables extraídas y todo el cuento. Entonces reporto estos datos. Obviamente todavía tengo pendiente el test del event, por ejemplo, que tengo que hacer la normalidad de este modelo. Eh, Tengo pendiente hacer un nuevo filtro o volver a correr el filtro para que me elimine esos resultados. Pero eh, solamente hacerlo después de que se quiten las variables, porque va a ir cambiando el efecto total del modelo y va a ir cambiando cómo se comportan los errores dentro del mismo. Entonces, copio, hago la misma operatoria de antes de copiar especial, como texto simple, etcétera. Lo copio al reporte y bueno. Como comentario, antes de continuar, digamos, es decir, de empezar el reporte, si ustedes se van de nuevo a su base de datos, van a ver que hay un nuevo residual estandarizado creado. No uno predicho, porque creo que se mantiene el mismo del anterior, porque estaban guardadas las mismas opciones. Entonces también, si hubiese habido una variable nueva de valores predichos, la hubiese lanzado. Como no se han cambiado variables, creo que se mantiene, se utiliza la misma, pero el residual cambia del modelo. Por eso ahora me está dando valores de nuevo de 3, es decir, sobre menos 3 e inferior a menos 3. Entonces, si se dan cuenta, se dan residuos estandarizados de la primera vez que corrimos el modelo, vamos a estadístico descriptivo y efectivamente el mínimo es menos 2.8 y el máximo 2.9. Entonces, de los valores entre menos 5 y 5 que nos estaban dando, se redujo por bajo del límite, o sea, de lo que es aceptable para la normalidad. Entonces, funcionó nuestro ponderador en ese caso. El problema es que ahora nuestro nuevo residuo estandarizado nos dan entre menos 3.8 y 3.9. Entonces, como les dije, uno como que arregla un poco el residuo, vuelve a correr el modelo, pero vuelven a cambiar las condiciones. Pero ya por lo menos fijamos o reducimos ese gran rango que había de variabilidad de los errores a una cuestión más normal o que encamina para más normal. Ahora sí, vamos con el reporte. Y estaba progresando. Aquí están los estandarizados para la primera vez que lo corrimos. De hecho, cada vez que hacemos uno nuevo nos tira con el número del orden que lo hicimos. Y la segunda vez nos tiró otro predictor, es decir, otro de valor estandarizado de predicho. Ahora sí vamos al reporte. Bueno, ya tenemos aquí los resultados reportados de la fase 2. Como ven desde la hoja de resultados propiamente, copié y pegué lo que son los coeficientes. Entonces copié y pegué, como ya mostré antes, se pone clic derecho, copiar especial y texto simple, se tira acá y lo fui modificando. Puse que pudiesen quedar como texto, etcétera.
Y las cosas como a resaltar, como les dije anteriormente, también, no sé, aquí empiezan o tienen que marcar en verde, mejor dicho, las variables que son significativas. Los que saltaron como significativas son el nivel de confianza en las ISAPRES y tener ingresos suficientes en su vejez, en relación a eh, lo que se buscaba de predecir el nivel de confianza en las AFP. La significación lo ven en el cuadro que les van a dar, que dan posteriormente los beta y antes del intervalo de confianza, que es propiamente la significación de una prueba T que se hace sobre cada variable. Y por ejemplo aquí tenemos dos variables significativas que son de la dummy del set de dummy de nivel socioeconómico, que vemos que antes no eran. ¿Sí ven? Antes esas dos no eran significativas y ahora lo pasan a ser, para que vean que de modelo en modelo van cambiando los valores, por así decirlo, van cambiando el ajuste de cada uno, va cambiando el error. Entonces por eso siempre que hagan un cambio o un conjunto de cambios tienen que volver a correr el modelo para que se actualicen, por así decirlo, todos los resultados, porque como que todos intervienen en todos de cierta manera. Entonces, reportar primero eso. Hay que tener en cuenta obviamente que estoy dejando cosas de lado, por ejemplo, evaluar multicolinealidad de las variables, eh, medir previamente con un test de Leven, ver si es que hay normalidad, es decir, si hay hetero o homoscedasticidad en el último, es decir, en este gráfico. Como está estriado, tenemos que hacer test de Leven para poder ver eso y todo lo que conlleve, por ejemplo, la correlación de variables, que en este momento no lo veo porque verlo en el fondo implica empezar quizás a eliminar variables. Entonces eso quiero dejarlo como para el paso, o sea, ya la fase 2 una vez reportada, viene un paso que es como intermedio entre la fase 2 y la 3. La 2 es cuando ya tengo mis variables sustantivas agregadas y la 3 es cuando ya lo tengo como depurado, listo. Entonces, entre el 2 y el 3 viene toda esa fase intermedia que se reporta, que son todos los cambios que se le hacen a este modelo. Entonces, para esa parte quiero dejar todos esos cálculos para no ser tan redundante, pero ustedes cuando hagan su trabajo tienen que tratar de hacerlo continuamente para ir evaluando bien cómo va evolucionando el modelo. Yo me lo salto un poco para no hacerlo eterno. Entonces, algunas cosas, lo que se tienen que fijar bien, en el R cuadrado ajustado y compararlo con los del modelo anterior, que se ven aquí es súper bajo y aquí es demasiado alto, o sea, medio punto 89, punto 79. Aquí están desde donde lo saque, digamos, que obviamente es del resumen del modelo, punto 89, punto 79. Acá es decir, en comparación al modelo anterior se me disparó. ¿Cachai? Se supone que ahora este modelo explica mucho del problema, pero todavía, por ejemplo, no hemos vuelto a revisar o no podemos ver hacer filtros, por ejemplo, para los residuales, etcétera. Entonces pueden ir cambiando sus valores. También puede estar inflado, no sé, pues porque haya alta multicolinealidad entre las variables. Entonces tenemos que también evaluar eso para ver bien. Entonces, los resultados preliminares nos dicen eso, que se infló, que ya el modelo explica mucho, por así decirlo. Pero tenemos los problemas de que el error no se ajusta de una manera normal. Entonces esos resultados de cierta manera no nos dicen mucho porque pueden estar siendo influidos por errores. En el fondo podemos estar estimando mal. Entonces, si dice aquí que explica mucho, pero tenemos una base mala, entonces tampoco está funcionando bien el modelo. Y en ese caso tiene que venir toda esta fase ahora que es la recolección del modelo. Eh, Algo importante que nos teníamos que fijar era en el error estándar de la estimación, que en este caso es de 0.755, que es efectivamente menor que el error estándar que estaba con el modelo solamente en las variables sociodemográficas. Es decir, la fase solamente con las variables sociodemográficas. Entonces vemos que efectivamente, no sé, pueden reportar que si bien se sigue manteniendo los problemas de distribución, que eso un poco inhabilita o no deja válidas, digamos, estos valores de probablemente que le da su hoja de resumen del modelo, pero que por lo menos preliminarmente se reduce el error, se mejora el nivel de explicación y bueno, siguen en la caca, histograma, gráfico VP descendió un poco de lo perdido que estaba, como veíamos.
se ajustó un poco en algunos tramos más a la línea y este como que empezó a tener entre comillas forma de nube, pero aún así no lo tiene y tenemos que hacer, como ya dije, desde el event para ver en el caso de que fuera. Y estadísticos fuera de 3 que aún siendo muchos, eh, tenemos que tener en cuenta que son menos que la vez anterior que corrimos el modelo, que era, nos daban valores de sobre 5 y de menos 5 y ahora por lo menos son más cercanos a 3. Entonces, podemos, no sé, reportamos que se redujeron los errores, siguen existiendo y que quizás para ya la fase de depuración del modelo, ahí podemos crear de nuevo otro filtro para reducirlo y quizás mejorar el nivel de explicación de nuestro modelo y a su vez reducir la heterogeneidad del error, la heterocelasticidad. Y eso sería por esta parte. Entonces ahora de aquí en adelante viene la depuración propia del modelo para dar paso al modelo 3. Y más adelante voy a empezar con, es decir, voy a generar una caracterización a partir de ese modelo 3, que fue una parte que quedó media así como en plomo, digamos, de la clase, que no se alcanzó quizás a captar muy bien, entonces ahí le damos una vuelta.